Saludamos a nuestra audiencia de Corape Digital TV. Gracias por seguir la transmisión de este día, a la vez desearles excelente jornada en sus actividades. La Constitución Política del Ecuador de 1998 fue la primera norma constitucional en vincular el acceso al agua potable con el ejercicio del derecho a la salud y una vida digna. Posteriormente, en 2007, en la Asamblea Constituyente de Montecristi, se enfrentaron dos formas de entender al mundo: aquellos que defendían la visión centrada en el mercado, para quienes el agua era un recurso para la producción, y aquellos lo consideraban el agua también, por otra parte, un derecho humano fundamental. Tras ratificar mediante un referéndum a la Constitución de 2008 en el artículo 12, en este aspecto reconoce que el agua como un derecho humano fundamental y también como un componente elemental de la naturaleza, sujeto de derechos. En este sentido, el derecho humano fundamental al agua se contempla dentro del apartado de los derechos del buen vivir, vinculado con el ejercicio del derecho a la salud y a la vida digna. Además, el agua es considerada un elemento vital para la naturaleza, sujeto de derecho a la existencia, mantenimiento y regeneración de sus ciclos de vida. Y hay que resaltar que en las manos de los pueblos indígenas y campesinos, sobre todo, está la tarea de proteger el agua ante las amenazas de privatización, contaminación, minería, explotación petrolera y maderera. En la actualidad estamos observando que los defensores del agua están siendo enjuiciados por comprender lo que está pasando en nuestro país. Por ejemplo, hay casos de las naves en Cotopaxi, en Imbabura, aquí en Pichincha, entre otros lugares. Un poco para conocer de esta situación, nos vamos a dialogar con doctor Yacu Pérez, que es uno de los defensores del agua y también quien está apoyando en la defensa jurídica de caso de las naves en la provincia de Bolívar. Bienvenido a los medios comunitarios de Corape y Manaya. Allí buenos días. Gracias, licenciado Orlando Caiza, a usted y a la directa audiencia de Radio Corape a nivel nacional. Primero quiero expresar mi solidaridad con 30 asesinatos este fin de semana. Uno de ellos, la alcaldesa más joven del país, de San Vicente, que fue vilmente asesinada, más allá de la crónica roja que digan que son crímenes pasionales. Es un asesinato, que sea un femicidio, que sea lo que sea, pero es un asesinato. Y mi solidaridad, y decirles que mientras no haya inversión social en educación, en salud, en apoyo al agro, a los comerciantes minoristas, a los artesanos, al pueblo descalzo, la violencia que es estructural, el crimen organizado no parará. Ese plan Fénix se hizo humo y no hay pistas de que pueda encontrar una solución. Por lo tanto, mi solidaridad con los familiares. Sobre el tema planteado, efectivamente, en la Constitución del 2008 se declaró al agua como un derecho humano. Esto fue recogido por la Asamblea de las Naciones Unidas en el año 2010, pese a que está constitucionalmente reconocido y mundialmente por las Naciones Unidas. De los 8.000 millones de personas que habitamos en este planeta, 2.000 millones, es decir, la cuarta parte, no tienen acceso a agua potable. Y esto no solamente se refleja en Sudáfrica o en el Congo o en Camerún, en el África, sino también en el Asia y también en Europa, en los países del primer mundo y también en América Latina y obviamente en el Ecuador. Y aquellas personas, pueblos y nacionalidades que milenariamente han sacralizado a las fuentes de agua, a las cascadas, a las lagunas, a la naturaleza, a la Pachamama, hoy están criminalizadas por ejercer el derecho a la resistencia pacífica, como es en el caso de Intag, en el Chocó andino, en la parroquia Palo Quemado, en la parroquia Las Pampas, en las naves de la provincia de Bolívar, en Azuay, es decir, en todos los territorios. Hubiese sido lindo celebrar el Día Mundial del Agua con efervescencia, pero celebramos con una visión agridulce hace 3 días, cuando vemos que personas que por el pecado de defender el agua, las multinacionales, en este caso las naves, la Curi Mining, en donde presumiblemente tendría acciones la familia Noboa,
criminalizó a 6 hermanos campesinos, yo estoy patrocinando esa causa, y que no pudieron comprobar ni la acusación, menos la fiscalía, los hechos que ellos denunciaban, tienen apenas indicios y en el supuesto caso que habría la infracción, pero no pudieron verificar, comprobar, dar la certeza de la responsabilidad penal de 6 humildes campesinos indígenas, defensores del agua, que van a tener que pagar una condena de 3 años de prisión por el delito del 370 del COIP, que sanciona la asociación ilícita y que, reitero, no han podido demostrar. Es una suprema tristeza y digo que a veces la justicia es como el alacrán, solo pica a los descalzos, o diríamos como alguna vez decía Alberto Einstein, la justicia es como la telaraña que solamente atrapa a los pequeños, y en este caso a los de Poncho. Pero mismo así, ellos van a seguir defendiendo sus territorios y hasta que tenga que cumplirse con el derecho humano al agua, el derecho a la consulta previa, el derecho a la consulta ambiental, el derecho a la madre naturaleza y bajo los principios precautelatorios y los estándares internacionales deberán hacer. Así es que es una suprema tristeza que el presidente Noboa haya ido a anunciar en Toronto, Canadá, en la Feria Mundial de Minería, la más grande del mundo, que va a abrir el catastro minero, es decir, que va a abrir los espacios de los territorios para subastar, para vender. Y a todos los militares que metió allá en el cantón, en las parroquias de Palo Quemado y Las Pampas, aquellos militares deberían estar en las calles haciendo control a los delincuentes, no a las personas que defienden el agua. Ellos son defensores del agua, no son criminales. Por eso nuestro repudio, nuestra indignación por lo que lo están haciendo a los hermanos defensores del agua. Usted ha mencionado que no pudieron comprobar, verificar en todo este proceso de audiencias, de juzgamiento realizados, aunque con muchos altercados también, me refiero a seguir suspendiendo. Eso es uno de los, quizá, luchas también que están enfrentando los pobladores de las naves. ¿Cómo entonces es que la sentencia penaliza a los defensores del agua de las naves? Eso es lo que no entendemos. Fue una audiencia de 3 días, una audiencia en donde la acusación particular, es decir, los abogados de los bufetes quiteños de la Curi Mining SA y de la Fiscalía se centraron solamente en hechos que son irreales, solamente en su mente fantasiosa puede existir aquella situación de asociación ilícita, uno, y dos, se enmarcaron en la esfera ius positivista, es decir, legalista, ese derecho destartalado que ya pasó a la historia, y no se dan cuenta que estamos en una nueva cultura penal. Estamos ni siquiera en el constitucionalismo ni en el neoconstitucionalismo, sino estamos en el garantismo penal, en el garantismo constitucional. Toda la teoría del derecho penal del enemigo, de Jacobs, eso ya pasó a la historia. Acá hay que mirar no solamente el Código Orgánico Integral Penal, sino las normativas que están por encima del COIP, como es la Constitución de la República, como son los convenios internacionales, como por ejemplo la Declaración de Naciones Unidas, como es la Convención Americana de los Derechos Humanos y como son la jurisprudencia dictada por la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que nosotros habíamos alegado, sustentado y probado, y que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos además dice que no se deben utilizar los tipos penales de sabotaje, terrorismo, ataque, resistencia, asociación ilícita para criminalizar a la protesta social, tal como lo recomienda la CIDH y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y el relator especial de libertad de expresión y mucha jurisprudencia que existe a propósito, pero desventajosamente el Tribunal Penal me apena, me genera mucha tristeza que no hayan podido mirar más allá
de lo que solamente dice la acusación. Y cuando nos dieron lectura de la sentencia, dan a conocer los alegatos que presentó la acusación y la fiscalía, pero no es como que hubiésemos estado ausentes la defensa, como que no existiera, como que hubiésemos hecho una defensa completamente floja, insustancial, y eso no es así. Solo le pongo un ejemplo. Dice uno de los testigos, cuando hacen el parte policial, un policía, y él habla con lujo de detalles del artículo 370 de la asociación ilícita, del proceso de investigación penal, artículos y todo. Y cuando le preguntamos, ¿usted es abogado para que sepa de todos estos artículos? No. ¿Es estudiante de derecho? No. ¿Quién le ha ido a hacer esto? Y la respuesta es la fiscalía. O sea, la fiscalía, la anterior fiscal, no el actual, le elaboró el parte policial. Y en otra pregunta, cuando le decimos, ¿quiénes les acompañó a ustedes para realizar todas las diligencias de recoger las versiones y todo? Dice, ¿les conoce a los propietarios de las mineras? No. ¿Les conoce a los administradores? No. ¿Le conoce a los operadores? No. Entonces, ¿quién le ayudó? Los abogados de la Curimaini. Es decir, aquí lo que hay es una relación incestuosa entre el poder político del gobierno de Noboa, que tiene intereses en minería, y el imperio económico de las multinacionales. Y esta relación entre el poder político y el poder económico hace que comience la criminalización de la protesta social. Esto no va a quedar ahí. Eso sí, anunciamos y de manera irreverente, con toda la fuerza de la razón, de la verdad y la justicia, acudiremos. Ahora estamos pidiendo auxilio ante Amnistía Internacional, ante Frontlight, ante relatores de la OEA, ante relatores de Naciones Unidas en materia de derecho de expresión, del derecho de la libertad de asociación, de pueblos indígenas, del derecho al agua, todo esto porque esto es una sentencia que raya con la ética, que raya con la justicia, que es no es un error, es un horror lo que están haciendo a hermanos que, reitero, el hecho de defender sus territorios, su agua, de manera pacífica, que están activando pacíficamente, hoy ser criminalizados y estar amenazados, o sea, ventajosamente no es de última instancia. Todavía tenemos chance de presentar un recurso de apelación ante la Corte Provincial de Justicia de Bolívar y luego incluso podríamos casar la sentencia y luego incluso podríamos acudir ante instancias internacionales porque este caso no puede quedar. Lo hemos visto, lo hemos revisado los 40 cuerpos que recoge este proceso investigativo, pero no hay razón para que se le criminalice a estos indefensos defensores del agua. En efecto, la explicación ha estado muy claro. Ahora, ¿cuándo van a apelar la sentencia y cuáles serían los alegatos que están preparando los compañeros sentenciados con el apoyo de usted que está patrocinando este caso de las naves? Sí, lo presentaremos la impugnación tan pronto nos sea notificado. El Código Orgánico Integral Penal prescribe que después de 3 días de ser notificado por escrito lo presentaremos aquello. Y nos apena porque yo he tenido otros casos similares a esto en Azuay, en Pichincha, en Tungurahua, incluso en Cañar. Y bueno, el juez llama a juicio en la etapa de evaluación y preparación del juicio, pero ante el Tribunal Penal se cae, porque ante el juez solamente hay que probar los indicios, pero ante el Tribunal Penal tiene que haber la certeza de los hechos y de la responsabilidad, y eso es lo que no se dio. A mí me da mucha tristeza, porque recientemente acá también tuvimos en Azuay por el caso de Río Blanco, en el que el Tribunal Penal hace 3 meses recién estuvimos inicialmente 6 personas criminalizadas y al final quedaron 2 y los 2 ya se les confirmó la inocencia. Así es que yo tengo mucha fe en la Corte Provincial de Justicia podamos ahí revertir esa sentencia, pero a la vez me preocupa mucho porque el poder político del presidente Noboa, el poder económico de las transnacionales también no tienen límites y es esa la razón. Lo que quieren en el fondo es bajonear, bajarles los ánimos a la población que está indignada por lo que está pasando y
y hacerle que encuentren miedo, que encuentren, les buscan intimidarles para que si a los dirigentes les condenan, igual les van a condenar al resto. Y eso es lo que está pasando también en Cotopaxi, en Imbabura y en muchas partes del país. Y eso es lo que pasa en el Perú, en Chile, en Argentina, en el mismo Canadá, que les criminalizan a los defensores de la naturaleza, defensores de los derechos humanos. Pero reitero, acá tendremos que articularnos de una lucha jurídica y una lucha social, porque esto es una infame que está cometiéndose en contra de los compañeros en Bolívar. Agradecemos la participación del doctor Yacu Pérez, quien nos ha explicado sobre el caso de la sentencia dictada por el juez del Tribunal Penal de Bolívar en contra de los 6 defensores del agua de las naves y los procesos legales que quedan por seguir. Gracias por su tiempo, Yupaychani. A usted un lindo día y muchas gracias por el espacio. Un lindo día. Ashkayu Paichani. A continuación les invitamos a escuchar mensajes publicitarios. Posteriormente nuestro medio seguirá compartiendo las noticias más importantes de este día.